Hay una fotografía. En ella, una mujer joven está sentada en un sillón leyendo un cuento en voz alta. En su regazo hay alguien que la mira, pequeño, atento, con algo en la cara que parece genuinamente interés. Parecía que fuera un niño, pero es un chimpancé. Se llama Nim Chimpsky. Ese nombre no es casualidad, ya vas a entender por qué. Y lo que esa fotografía muestra es probablemente la imagen más precisa que existe de lo que este episodio va a intentar explicar. Nim, el chimpancé, fue separado de su madre biológica a las 2 semanas de nacido y entregado a una familia humana en una gran casa de Manhattan. Lo bañaban, lo vestían, lo llevaban al parque, lo sentaban a la mesa a comer. Aprendió a usar el inodoro. En algunos relatos sobre esos años aparece incluso tomando vino en cenas de adultos. Le gustaban los gatos. Tenía rabietas cuando no conseguía lo que quería, igual que un niño de 2 años. Le hablaban el lenguaje de señas desde el principio. Y Nim aprendía. En 4 años adquirió más de 125 signos de lenguaje de señas americano. Parecía combinarlos en secuencias. Parecía pedir cosas específicas. Parecía expresar estados emocionales. Interactuaba con sus cuidadores de formas que parecían comunicativas. Los investigadores se entusiasmaban. El director del proyecto, un psicólogo de Columbia llamado Herbert Terrace, empezaba a preparar los artículos que demostrarían que el lenguaje humano, en su forma plenamente gramatical, quizás no era exclusivamente humano, que con las condiciones correctas, un chimpancé podía aprenderlo. Después, Terrace decidió hacer algo que muchos investigadores en su lugar no habrían hecho. Revisó las grabaciones de video del experimento buscando errores, no confirmaciones, y lo que encontró cambió completamente su interpretación de todo lo que había pasado. Bienvenidos a Con la Lengua Afuera. Soy Diego Ávila y hoy vamos a hablar de Nim Chimpsky, uno de los experimentos más famosos y más inquietantes de la ciencia del lenguaje animal, de lo que se derrumbó cuando alguien tuvo el gesto científicamente importante de mirar los datos sin querer que confirmaran nada, y de lo que la historia de un chimpancé criado en Manhattan nos dice sobre qué es exactamente lo que hacemos cuando hablamos, y también, inevitablemente, sobre lo que los humanos hacemos cuando alguien ya no nos es útil. Para entender lo que pasó con Nim, conviene entender el contexto científico en que ocurrió. Los años 60 y 70 eran la era del optimismo sobre el aprendizaje animal. Proyectos previos con otros chimpancés parecían mostrar resultados prometedores. Una chimpancé llamada Washoe había aprendido alrededor de 150 signos. Sus investigadores contaban una historia que se volvió famosa. Al ver un cisne por primera vez, Washoe habría combinado 2 signos que ya conocía, agua y pájaro, para nombrar algo que nunca había visto. Para sus defensores era creatividad. Para sus críticos podía ser una interpretación demasiado generosa de una secuencia de signos. Ese debate era exactamente el centro del problema. Esos relatos circulaban en los congresos científicos y generaban una emoción genuina. El ambiente estaba listo para una demostración definitiva. Noam Chomsky es probablemente el lingüista más citado del siglo XX. Su idea central no era simplemente que el lenguaje no se aprendiera, sino que no podía explicarse solo por imitación, repetición o entrenamiento. Para Chomsky, el lenguaje humano requería una arquitectura mental preparada para adquirirlo, una capacidad innata, específica de nuestra especie, en su forma plenamente gramatical, instalada en el cerebro humano desde antes que cualquier adulto empezara a corregirnos. Ningún entrenamiento podía instalar esa capacidad en un cerebro que no estuviera biológicamente equipado para recibirla.
era la posición más influyente de la lingüística de su época. Y era exactamente lo que Terrace quería poner a prueba. Y aquí hay un detalle que conecta todo. El nombre del chimpancé no era casualidad. Nim Chimpsky es un juego de palabras con Noam Chomsky. Terrace bautizó al animal con el apellido del lingüista cuya teoría estaba poniendo a prueba. La ironía estaba instalada desde el nombre mismo del experimento. Herbert Terrace era conductista. Creía en el poder del aprendizaje y del entrenamiento, y decidió diseñar un experimento metodológicamente más riguroso que los anteriores. Múltiples cuidadores, registros detallados, análisis sistemático de los datos, no solo observación entusiasta. Y entonces Terrace hizo algo que muchos investigadores en su lugar no habrían hecho. Se sentó a revisar las cintas de video buscando no confirmaciones, sino errores, con una pregunta diferente. ¿Qué pasa si lo que estoy viendo no es lo que creo que es? Nim aprendió a hacer el signo más cuando quería que algo continuara, el signo de comer cuando tenía hambre, el signo de abrazar cuando quería contacto. Aprendió a combinarlos. Más leche, Nim comer, dame más. Secuencias de 2 o 3 signos que para sus cuidadores no sonaban como entrenamiento, sonaban como frases. Había un momento que los investigadores anotan en varios registros. Nim se acercaba a uno de sus cuidadores y hacía los signos de abrazar y Nim, en rápida sucesión. El cuidador lo abrazaba. Nim respondía con lo que todos describieron como satisfacción visible. Para las personas en ese cuarto, no parecía un animal ejecutando una asociación, parecía alguien pidiendo afecto en el idioma que tenía disponible. Eso es lo que hacía que el experimento fuera tan difícil de mirar fríamente desde adentro. Nim no era una máquina, era un ser con el que la gente vivía, al que bañaban, al que querían, y ese vínculo hacía casi imposible ver lo que Terrace iba a ver cuando finalmente se sentó a revisar las grabaciones con distancia. Cuando Terrace revisó las grabaciones con ojo crítico, notó algo que había pasado completamente inadvertido durante 4 años. Los cuidadores de Nim le daban pistas constantemente sin darse cuenta. En muchos de los videos, o antes de que Nim hiciera un signo, el cuidador ya había hecho ese signo él mismo, o había mirado en la dirección del objeto relevante, o había cambiado levemente la postura o la expresión. Señales que ningún observador humano habría considerado importantes, pero que Nim, que era extraordinariamente sensible a las señales sociales de las personas que lo rodeaban, como todos los chimpancés, procesaba y seguía. Nim no estaba generando lenguaje humano en el sentido fuerte, estaba respondiendo a pistas sociales con una precisión notable, y los investigadores que querían que el experimento funcionara, sin querer, se las proporcionaban. Este fenómeno tiene nombre, y es uno de los más importantes de la historia de la psicología experimental, el efecto Hans el Inteligente. En 1907, en Berlín, había un caballo llamado Clever Hans, Hans el Inteligente, cuyo dueño afirmaba que podía hacer operaciones matemáticas. Le hacías una pregunta, ¿cuánto es 7 más 4? Y Hans golpeaba el suelo con el casco 11 veces y se detenía. Era espectacular. Fue examinado por expertos y nadie encontraba trampa. Hasta que un psicólogo llamado Oscar Funst tuvo la idea de hacerle las preguntas sin que nadie en el cuarto supiera la respuesta. Y Hans fallaba. Porque Hans no sabía matemáticas. Leía los cambios imperceptibles en la postura y la expresión de las personas a su alrededor cuando llegaba al número correcto. La atención del público disminuía levemente y Hans lo captaba con una sensibilidad que los humanos presentes no tenían sobre su propio comportamiento. Lo interesante del caso de Clever Hans no es que el caballo engañara deliberadamente, es que nadie mentía. El dueño creía genuinamente que su caballo sabía matemáticas. Los expertos que lo examinaron quedaron convencidos. El sesgo no fue malicia, fue deseo. Querían que fuera verdad. Y ese deseo produjo, sin que nadie lo decidiera, exactamente las condiciones para que Hans pareciera ser lo que no hacía.
Nim hacía algo similar, y sus cuidadores, que lo amaban y querían que el experimento funcionara, sin querer, le daban exactamente las pistas que necesitaba. El efecto Hans no es una falla de las personas malintencionadas, es una falla del deseo de los bien intencionados, y es por eso que es tan difícil de ver desde adentro. Nim no era tonto, era extraordinariamente listo para leer a las personas. El problema no era su inteligencia, era qué tipo de inteligencia tenía. Pero más allá del problema de las pistas, Terrace encontró algo más profundo cuando analizó sistemáticamente las combinaciones de signos que Nim producía. El 40% de las oraciones de Nim eran repeticiones directas de lo que el cuidador acababa de hacer. No adaptaciones, repeticiones. Nim veía el signo comer y repetía comer. Veía más y repetía más. Eso no era generatividad, era un espejo muy sofisticado, con mucha sensibilidad social, pero un espejo. Y las que no eran repetición directa tampoco mostraban evidencia de gramática genuina. En el lenguaje humano, las combinaciones de palabras siguen reglas sistemáticas que se aplican consistentemente. El orden importa, la estructura importa. El perro mordió al niño y el niño mordió al perro son muy distintas. Esa distinción no es decorativa, es la gramática funcionando, produciendo significados distintos a partir de las mismas palabras en distinto orden. En las combinaciones de Nim no había un orden consistente. Más comer Nim podía aparecer como comer Nim más o Nim comer más, sin que el significado cambiara. No había estructura gramatical que se aplicara de forma sistemática. Lo que Nim producía era ruido en el orden de los signos, lo cual, en lenguaje humano, habría producido significados distintos o frases agramaticales. Nim no parecía notar la diferencia. Terrace publicó su análisis en 1979 en un artículo que tituló con una pregunta directa: ¿puede un chimpancé crear una oración? Fue el primero en publicar que sus propios resultados no sostenían lo que esperaba demostrar. Ese gesto fue científicamente importante, aunque no absuelve los problemas éticos del experimento. Una cosa es reconocer un error en los datos, otra, muy distinta, es reparar lo que ese error le hizo a quien cargó con el experimento en el cuerpo. Pero Terrace tenía los datos, y los datos decían lo que decían. No había evidencia de que Nim estuviera haciendo algo cualitativamente distinto a lo que hace cualquier animal que aprende que cierto comportamiento produce cierta consecuencia. Era asociación, era imitación, era lectura social extraordinaria, no era sintaxis generativa. El de Nim no fue el único experimento. Había otros chimpancés en otros laboratorios que parecían mostrar resultados similares, y el artículo de Terrace los afectó a todos. El análisis posterior fue demoledor en muchos de esos casos. El efecto Hansel inteligente había estado presente de formas que los investigadores no habían notado. Los registros no eran suficientemente rigurosos para descartar la imitación. El entusiasmo de los investigadores había contaminado la interpretación de los datos. El caso de Washoe, la chimpancé que había combinado agua y pájaro para nombrar un cisne, fue reexaminado con más cuidado. ¿Era una metáfora espontánea? ¿O era la yuxtaposición aleatoria de dos signos que el investigador, que quería ver una metáfora, interpretó como tal? Hubo una excepción parcial que mantuvo abierto parte del debate. Años después, Sue Savage Rumbaugh, psicóloga y primatóloga estadounidense, trabajó con Kanzi, un bonobo que usaba lexigramas, símbolos gráficos impresos en un panel, cada uno representando una palabra o concepto que el animal señalaba en lugar de hacer gestos con las manos, y que mostró algunas capacidades que parecían más genuinas, incluyendo cierta comprensión de sintaxis simple. A diferencia de los chimpancés entrenados directamente, Kanzi parecía haber aprendido parte del sistema observando a otros. Sus resultados no borraron las críticas de Terrace,
pero sí recordaron algo importante. La pregunta no era si los primates podían comunicarse. Podían. La pregunta era si podían manejar algo comparable a la gramática humana. Lo que quedó claro después de todos esos experimentos es que los primates son mucho más inteligentes y socialmente sofisticados de lo que se creía antes de la segunda mitad del siglo XX, que pueden aprender asociaciones complejas, que pueden usar herramientas, resolver problemas, entender ciertos conceptos, exhibir algo que se parece al duelo y a la empatía. Hay evidencia de que algunos primates tienen formas de comunicación en estado salvaje que son más ricas de lo que se pensaba. Pero hay algo específico en el lenguaje humano que esos experimentos no lograron replicar: la generatividad, la capacidad de producir frases nuevas, frases que nunca existieron antes, aplicando reglas de forma sistemática. No imitar, no asociar, crear. Y esa capacidad, al menos en la forma en la que la posee el ser humano, parece no estar presente en los primates con el mismo tipo de arquitectura. Nim aprendió signos. No hay evidencia de que haya aprendido lenguaje humano gramatical, y eso no lo vuelve menos extraordinario, lo vuelve extraordinario de otra forma, como prueba de lo sofisticada que puede ser la inteligencia social sin lenguaje. Pero también nos obliga a mirar con más cuidado qué queremos decir cuando decimos lenguaje. El planeta de los simios es una película de 1968 dirigida por Franklin J. Schaffner y basada en una novela francesa de Pierre Boulle de 1963. La premisa: un astronauta norteamericano llega a un planeta donde los simios son la especie dominante y los humanos son los salvajes, capturados, usados en experimentos, no tienen lenguaje. Hay una escena que concentra todo lo que la película quiere decir. El astronauta, Charlton Heston, sucio, encadenado, arrastrado entre otros humanos que no hablan, está siendo procesado como animal. Los simios que lo rodean no lo miran diferente a como mirarían a cualquier espécimen capturado, hasta que abre la boca y habla. El efecto en la sala es inmediato. Una chimpancé científica llamada Sira lo mira de otra forma, no porque haya dicho algo brillante, porque habló, porque usó lenguaje, y en ese mundo eso lo saca de una categoría y lo pone en otra. Sira empieza a tratarlo como sujeto en el momento exacto en que escucha su voz. La película invierte la pregunta del proyecto Nim con una precisión que no parece casual. Nim preguntaba: ¿puede un primate aprender el lenguaje humano? La película pregunta lo opuesto: ¿qué pasaría si los primates ya hablaran y los humanos fueran los que no hablan? Y la respuesta que da es incómoda, que el trato que recibirías dependería exactamente de eso. No de si sientes, no de si sufres, de si hablas. La película, hecha 5 años antes de que el experimento comenzara, ya había formulado la pregunta con toda su carga: si el lenguaje es el criterio que separa a quienes merecen consideración moral plena de quienes no, ¿qué pasa con los seres que quedan cerca de esa frontera? El final de la película, uno de los giros más famosos de la historia del cine, no lo vamos a contar para quien no lo haya visto, pero confirma que la pregunta no tiene una respuesta cómoda y que la frontera entre quien merece consideración moral y quien no siempre tiende a servir a los intereses de quien la traza. Terrace publicó su artículo 11 años después del estreno de la película, y aunque no la citó directamente, la pregunta que los dos comparten se parece mucho. ¿Qué exactamente hace que esa frontera esté donde está? Y si la respuesta es el lenguaje, ¿qué estamos haciendo con quienes no lo tienen? ¿O con quienes no lo tienen como nosotros? Además del análisis lingüístico, hay algo que necesita decirse sobre Nim. Cuando el proyecto terminó en 1977, Nim fue devuelto a un centro de investigación en Oklahoma. Después, fue vendido a un laboratorio médico en Nueva York, donde iba a ser usado en experimentos de hepatitis. Sus antiguos cuidadores, las personas que lo habían criado, que lo habían bañado, que le habían leído cuentos, que lo habían amado, cuando se enteraron, lucharon para sacarlo de ahí. Eventualmente lo lograron. Nim pasó por varios destinos hasta terminar en un santuario para caballos en Texas, donde vivió hasta su muerte en el año 2000. Tenía 26 años.
El experimento lo había humanizado completamente y después lo había abandonado cuando ya no era útil. El problema no era solo que Nim no hubiera aprendido lenguaje humano. El problema era que los humanos sí habían usado el lenguaje para convertirlo en proyecto, promesa, artículo científico, fracaso y finalmente en descarte. Hay una crítica ética al proyecto Nim que es válida y que merece ser nombrada. Criar a un animal con niveles de vínculo humano que no van a poder sostenerse para después devolverlo a condiciones que son traumáticas para cualquier ser con ese nivel de socialización es un problema serio. Y la historia de Nim fue, en ese sentido, una historia de abandono que sus cuidadoras lamentaron por el resto de sus vidas. El experimento estaba diseñado para responder una pregunta sobre el lenguaje humano. Para responderla, usó a un ser cuya capacidad de sufrir nadie discutió. Nim no podía consentir participar. No podía entender qué le estaban haciendo ni por qué. No podía elegir volver con su madre biológica en vez de quedarse en Manhattan. Eso plantea una pregunta que la historia de Nim hace imposible ignorar. ¿Hasta dónde vale la pena llegar para responder una pregunta científica? El precio que pagó Nim para obtenerla no estaba en ningún formulario de ética que él pudiera firmar. Si los chimpancés, con toda su inteligencia social y cognitiva, con 4 años de crianza completamente humana, con entrenamiento sistemático, con motivación intensa para comunicarse con las personas que lo rodeaban, no pueden adquirir la generatividad del lenguaje humano, entonces hay algo muy específico en nuestra especie. Pero que Nim no haya aprendido el lenguaje humano no significa que su vida valiera menos. Significa que habíamos usado mal la pregunta. Queríamos saber si podía parecerse a nosotros, cuando la pregunta ética era ¿qué le debíamos incluso si no podía hacerlo? El lenguaje humano no es simplemente más comunicación. Puedes hablar de algo que pasó hace 20 años, de algo que no ha pasado todavía, de algo que nunca va a pasar. Puedes inventar una oración que nadie jamás dijo antes y que cualquier hablante del español va a entender de inmediato. Puedes hablar de lo invisible, de lo abstracto, de lo imposible. Ningún otro sistema de comunicación conocido hace eso con la misma arquitectura. Cada vez que construyes una oración que nunca antes existió y alguien al otro lado la entiende de inmediato, sin que nadie se la haya enseñado, estás haciendo algo que Nim, con todo su entrenamiento y toda su inteligencia social, no pudo hacer. No porque le faltara motivación, porque le faltaba la arquitectura. Esa arquitectura eres tú, y la mayoría del tiempo ni siquiera lo notamos. El lenguaje no es solo una herramienta que usamos, es la forma humana de estar en el mundo. Recapitulemos. Hay una fotografía. En ella, una mujer joven está sentada en un sillón leyendo un cuento en voz alta. En su regazo hay alguien que la mira, pequeño, atento, con algo en la cara que parece genuinamente interés. Y es un chimpancé. Y esa imagen sigue siendo la más honesta del episodio, porque captura simultáneamente lo que el experimento buscaba, demostrar que la distancia entre Nim y nosotros no era tan grande. Y lo que finalmente reveló, que esa distancia, al menos en lo que respecta al lenguaje, existe y que no se cruza con entrenamiento. Nim adquirió signos, respondía, pedía, imitaba con una precisión que engañó durante años a los investigadores que lo querían. Pero no adquirió la gramática generativa, esa capacidad de construir oraciones nuevas, nunca dichas antes, que cualquier oyente de la misma lengua puede entender de inmediato. Pero la historia de Nim no es solo la historia de lo que un chimpancé no pudo aprender. Es también la historia de lo que los humanos hicieron cuando él dejó de ser útil. Lo criaron como un niño, le enseñaron a sentarse en la mesa, a usar el baño, a esperar su turno. Le dieron cuidadoras que lo amaban. Y cuando el experimento terminó, lo devolvieron a un mundo para el que ya no estaba equipado. Primero un centro de investigación, después casi un laboratorio médico. El experimento que buscaba demostrar que el lenguaje humano no tenía nada de especial, produjo,
sin quererlo, una demostración de algo distinto, que los humanos usamos el lenguaje para convertir a otros en proyectos, y cuando el proyecto termina, el lenguaje del cuidado termina con él. El planeta de los simios lo había planteado antes de que el experimento comenzara. Si usamos el lenguaje para conceder lugar en la jerarquía moral, ¿qué pasa con quien está en el límite? Nim vivió ese límite, y la respuesta que recibió no fue cómoda. Nim aprendió signos, no aprendió lenguaje. Y aún así, su historia dice algo profundamente humano, que el lenguaje no es solo una herramienta que usamos, es también la forma en que construimos frontera, pertenencia, jerarquía y a veces excusas. En el próximo capítulo, que es el último de la primera temporada, vamos a hablar de algo que el lenguaje puede hacer que ninguna otra herramienta puede hacer con la misma precisión: convertir a un grupo de personas en una amenaza. No de golpe, no con un grito, sino despacio, con palabras específicas, repetidas en el orden correcto, hasta que lo que era un vecino se convierte en una plaga, lo que era un colega se convierte en un parásito, lo que era un ser humano se convierte en algo que hay que eliminar. ¿Por qué ciertas metáforas activan algo en el cerebro que una descripción directa no activa? ¿Cómo se pasa del discurso a la acción y cuál es exactamente el papel del lenguaje en ese tránsito? ¿Y qué dice la ciencia sobre cómo interrumpirlo? Es probablemente el episodio más oscuro de la temporada y también el más necesario, porque entender cómo funciona es la única forma de no seguirlo usando sin darse cuenta. No te lo pierdas. Soy Diego Ávila. Esto es Con la lengua afuera, porque detrás de cada palabra hay mucho más de lo que parece.